Y entonces yo escuchaba desde entonces Radio Metrópoli y había pues una programación que, bueno, prácticamente me lo sabía de memoria, vamos a decir, pero de pronto empezaron a anunciar un programa que iba a iniciar de lunes a viernes a las 10 de la noche. El programa se llamaba Cuéntame. Era el verano del 97 precisamente. Y entonces yo dije, pues quién sabe de qué será, pero pues lo voy a escuchar. Entonces empezaron las transmisiones y al principio pues así como que lo oyes, pues a ver qué van a decir, a ver todo, pero al, no sé, segundo día, tercer día yo creo, o sea, ya era así como que tenía captado toda mi atención, porque en aquel tiempo tomabas temas semanales y entonces los ibas desarrollando con diferentes áreas, área legal y de generalidades y testimonios, y entonces pues estaban hablando del mismo tema pero en diferentes áreas, entonces eso hizo que para mí fuera pues muy interesante el programa. Lo empecé a escuchar y llegó un momento en que pues ya me desocupaba de hacer todo lo que tenía que hacer para las 10 de la noche estar lista para escucharlo, porque no, pues no, obviamente no me lo quería perder. Ahí empecé a escuchar pues cosas muy interesantes que en administración, en la vida, en valores, en familia y todo, y de pronto empezaba yo a darme cuenta que estaba haciendo muchas de las cosas que yo hacía en mi vida o que había hecho en mi vida, las estaba haciendo al revés, las estaba haciendo mal. Y entonces, pues, más me empezó a interesar el seguir escuchando, porque pues yo medio escuchaba yo algunos versículos porque no eran así como que muy claros, no los daban, o sea, como dice la Biblia, pero no daban los versículos al principio, no era no era tan claro, vamos a decir. Y entonces empecé pues a escucharlo con más detenimiento, empecé pues sobre todo a ver qué era lo que yo estaba haciendo mal y cómo Watch out. Pothole on road ahead. podía corregir. Y entonces había una retransmisión a las 2 de la mañana. Y si yo no lo escuchaba en vivo, pues claro que esperaba, no había los podcasts que hay ahora. Entonces a las 2 de la mañana oía la retransmisión para escuchar y entonces ver qué había pasado, qué había sucedido, o volver a escuchar lo que yo ya había oído en el programa en vivo, pero que te queda ahí como cierta duda de algo y dices, a ver, lo voy a volver a escuchar para ver qué pasa. Eso fue cuando inició. Finalmente fue, como dices tú, en agosto del 97, que yo empecé a escuchar el programa de lunes a viernes. Y pues obviamente me hice una asidua radio escucha de Cuéntamelo. Bien, pues comentas algo importante que no mencioné, y es que sí, de un programa sabatino en que escogíamos un tema y lo desarrollábamos durante una hora, aquí se trató pues fui con Roberto Rubalcaba, y fue Roberto Rubalcaba el que dijo, de acuerdo, me interesa el proyecto que nos propones, pero te propongo otra cosa. Y el reto o el desafío era mayor, porque era línea abierta, como el anterior, pero me proponía una hora diaria de lunes a viernes y con horario nocturno. O sea, me decía, quiero que sea en la noche, cuando las personas están tranquilas, que ya terminaron de trabajar. Bueno, algunos no han terminado de trabajar porque son veladores o tienen un tipo de trabajo en que están en la noche trabajando, pero es un horario donde hay una escucha que es diferente. Y si mal no lo recuerdo, Gaby, tú me dirás, era de 10 a 11 de la noche. Y de 10 a 11, correcto. De 10 a 11 de lunes a viernes. Entonces era también muy exigente para mí, que tenía también mis otras ocupaciones, pero era tan interesante lo que nos propuso, y era algo también que él tenía muy fuerte en su corazón hacerlo, para brindar algo al público, porque él también sabía que había necesidades. Y me dijo que él había estado buscando durante tiempo algún psicólogo, alguna psicóloga que quisiera tener un programa con línea abierta,
para estar a la escucha de las necesidades de angustia, de gente que necesitaba orientación en su vida, orientación en sentido amplio. Y me platicó por qué. Y me dijo que en Semana Santa, en algún año, pero años antes de que yo llegara con este proyecto, no acababa de suceder, pero desde entonces esa semilla se había quedado en él y habían llegado unos jóvenes y le habían pedido que hubiera un programa con línea abierta para escuchar las necesidades de las personas, porque ellos acababan de perder a un amigo. Ellos estaban de vacaciones, el amigo estaba solo, no encontró quien lo ayudara y estos amigos le dijeron a Roberto que la radio tiene una responsabilidad social y que podrían, en momentos como el que había encontrado el amigo de estos jóvenes, hubiera podido tal vez este joven encontrar una esperanza en el radio, una palabra de aliento. Entonces él tenía esto en su corazón, y cuando yo le propongo que quiero responder a necesidades que veo en las personas que escucho, pues en las personas en el público, ahí los dos teníamos un punto común y pues empezó ahí el programa Cuéntamelo. Entonces con otra nueva perspectiva de lunes a viernes, y como lo acaba de platicar Gaby, era un mismo tema pero lo íbamos desglosando, y el viernes lo terminaba con el aspecto un poco esotérico del tema que tratábamos, y en el principio de la semana con las generalidades, pasando por ejemplos, por testimonios, por personas que podían hablar del tema, especialistas del tema que escogía yo semana tras semana. Así fue el primer Cuéntamelo, que duró más o menos un año, y al año siguiente yo salí para Francia, y entonces se quedó al frente de Cuéntamelo un colega y colaborador, Francisco López Osuna, y yo participaba, puesto que estaba en Francia, solamente una vez por semana vía telefónica. Estamos hablando del 98, todavía el internet no estaba tan desarrollado como ahora, y yo solamente participaba de 5 a 10 minutos, era muy cortita mi contribución en ese tiempo, en ese año en que estuve fuera. Así es. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que este programa es grabado. Su comunicación la pueden hacer a través de la dirección de correo electrónico programa@cuentamelo.org. Volvemos. En Radio Metrópoli 1120. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía, verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos, avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Este es un programa retransmitido. Esperamos sus comentarios en la página notisistema.com/contacto y en WhatsApp o Telegram. Exclusivo para mensajes 3322 2327 38.
Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Recordamos que este es un programa grabado y estoy hablando con Claudia Bernard sobre el aniversario, la historia de Cuéntamelo, de este programa tan querido. Claudia, antes de irnos al corte, nos decías tú del programa en el que estabas tú con un tema durante toda la semana y que los viernes terminaban con algo esotérico. ¿Nos puedes explicar eso? Porque ahí sí me quedé con un poquito de inquietud. Sí, suena como que abordaba yo el aspecto esotérico de la situación y no es para nada eso. Qué bueno que me pides que lo aclare. Es decir, por ejemplo, tomaba el ayuno, que no sé si platicamos de ese tema, pero por ejemplo, o el miedo, o las palabras que utilizamos. ¿Cómo? Los ángeles también. Los ángeles, el purgatorio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ayuno, pues hablaba de las generalidades que es el ayuno, los tipos de ayuno, etcétera. Después, por ejemplo, el martes podía ser una nutricionista, alguien que nos hablaba del ayuno y de sus cualidades médicas, y de sus cuidados también médicos. Y así lo íbamos desglosando, alguien que pudiera testificar de cómo ayunaba, qué sentido tenía el ayuno, etcétera. Y el viernes era el día en que abordaba el aspecto de ese tema, en este caso que estoy poniendo como ejemplo el ayuno, cómo en el esoterismo se utiliza el ayuno. Y esto lo hacía yo por interés personal, porque como yo me metí durante algunos años en prácticas esotéricas y en conocer la parte pues esotérica de las cosas, y que eso me llevó a muchas desgracias, quería yo abordar estos temas para precisamente revelar lo nocivo que pueden ser, a pesar de que parecen tan atractivas este tipo de prácticas y de fundamentos de conocimiento esotérico. Entonces, en los viernes lo dedicaba a eso por ese interés personal, y se lo había comentado pues a Roberto Rubalcaba. Entonces se culminaba el viernes con unos programas a veces un poco de tensión, porque nos llamaban, pues era en línea abierta, y entonces había quienes estaban totalmente de acuerdo con ese tipo de prácticas o que me cuestionaban, pero ¿por qué yo hablaba de esa manera, diciendo que tal o cual cosa no los iba a llevar a esa iluminación tan buscada? Entonces eran programas bastante efusivos a veces los viernes, ¿verdad, Gabriela? Tú que eras radio escucha. Muy intensos, la verdad, muy intensos, y bueno, sí, siempre faltaba tiempo, ¿no? Para eso, para los temas, porque pues como lo iban tomando por días, nunca era suficiente. Pero bueno, qué bueno que nos haces esa aclaración, porque de pronto sí yo me quedé diciendo, no, eso yo no lo escuchaba de esa manera, ¿no? Entonces, pero sí. Entonces tú te fuiste en el 98 y exactamente se quedó a cargo de Francisco López con el programa. Yo lo seguí escuchando, el programa, con cierta reticencia, digamos, porque los temas ya los enfocaba mucho en familia, en educación, y pues uno esperaba los temas candentes, ¿no? de los que tú hablabas y los que tú elegías para tratarlos, pero bueno, aún así el programa seguía teniendo la respuesta, seguía compartiendo la palabra de Dios, seguía, no tan abiertamente, pero sí lo sigue haciendo. Y algo que no comenté en la primera parte, o sea, cuando tú estuviste, fue que hablaban mucho de finanzas, y hablaban de finanzas bíblicas. A mí me gustan las finanzas, me gustan mucho las finanzas, y entonces empecé como a tener más atención cuando había ese tipo de temas, porque me interesaba saber si había algún curso, si había alguna cosa, si había algo en donde yo pudiera escuchar lo que estaban compartiendo ahí. Después de un tiempo, pasó mucho tiempo, que yo empecé a buscar, y entonces me confirmaron que había unos cursos, y que de hecho en X tiempo empezaba un curso. Entonces pues me inscribí rápidamente, y eso habrá sido, yo creo, por el 99 cuando me inscribí. Obviamente tú ya no estabas, estaba el otro, estaba Francisco, y entonces empecé a tomar ese curso,
me abrió los ojos en mil cosas, definitivamente, porque pues no sabía yo realmente cómo estaban, cómo había yo vivido tantos años sin tener las bases que yo aprendí con la Biblia, porque te digo, todo lo estaba haciendo al revés. Entonces lo tomé ese curso y empecé a ver, y he de confesar, ya lo he comentado en algunos programas, yo ni siquiera tenía una Biblia, ni siquiera la había abierto, ni siquiera sabía por qué Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, a ese grado de ignorancia bíblica que tenía yo. Entonces, a la hora que empiezo a tomar el curso, obviamente tienes que llevar una Biblia y tienes que estar viendo los versículos y tienes que estar viendo la relación de lo que están viendo del tema y cómo Dios va dando las órdenes y cómo va haciendo se va convirtiendo en el manual de vida del que ahora hablamos y demás. Entonces, para mí ese curso fue así como otro panorama completamente, y pues fue algo muy, muy impactante, muy emocionante, con mucho gusto y con mucho interés. Lo tomaba y empecé a leer y empecé a buscar y demás. Empecé a buscar más pues de lo del curso, de lo mismo, y entonces ya leía los capítulos completos de las historias y demás, pero siempre pues llegaba el programa y pues como que ya decías, a ver, ¿por qué no me platicas más de esto? Que yo estoy oyendo los maestros y demás, pero bueno, así pasó el tiempo. Llegó el 2000, yo ya estaba pues un poco más involucrada en lo de los cursos y todo esto, y entonces anunciaron que el programa se acababa, y casi se acababa mi vida porque yo estaba infartada. O sea, yo casi, yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿A quién le digo? Les escribí una carta al licenciado Roberto Rubalcaba y la llevé a Metrópoli, preguntándole de por qué se acababa el programa y por qué, que si podíamos hacer algo para... Ya imaginaba yo en una manifestación allá afuera de Metrópoli, ¿no? Para que regresara, cuéntamelo. Pero me llamó el licenciado Rubalcaba, me llamó y me explicó, pues bueno, que las programaciones cambian y que todo esto y que las personas y todo. Bueno, finalmente pues no me quedó más que aceptar que se acababa, pero yo dentro de mí decía, ¿por qué se acaba un programa tan importante, un programa que tanto bien hace? Y bueno, yo hablaba por mí, porque si un programa puede transformar la manera de pensar de las personas, puede transformar la vida de las personas, ¿por qué no le dan ese peso? ¿Por qué no le dan esa importancia? ¿Por qué no siguen? Y entonces fue así, ahí cuando yo estaba como perdida y decía, ¿qué hago? ¿Y a quién le digo? Yo no sabía quién era Claudia Bernat, yo no tenía idea de qué hacer, pero yo lo que quería era que Cuenta me lo regresara. Y entonces pues empecé así como que a ver para dónde veía y para dónde volteaba, y entonces conocí a la doctora Bernal, a la doctora Ana Guilén Bernal, y entonces le dije, ¿tú eres la hermana de Claudia? Bueno, ese es como el descubrimiento de la vida. Y me dijo, sí. Y bueno, así, bueno, y se me iluminó el mundo. Y entonces, bueno, a través de ella empecé a preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Y me daba explicaciones, porque finalmente pues no era tampoco algo que me tendría que haber dicho con detalle ni nada. Pero entonces ya fue cuando empecé a comunicarme contigo en aquellos años en donde apenas el correo electrónico empezaba a funcionar. Y es algo que bueno, pues no nos conocíamos. Entonces yo nada más te decía, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿dónde está el programa? ¿Por qué no está? Y pues la respuesta era, pues ya, se acabó. Ahí fue donde yo dije, bueno, ¿y qué hacemos? Y, pues,